Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Este vídeo forma parte de un vídeo tutorial para la apertura de candados de disco con ganzúas caseras. La idea es dar unas pautas para intentar evitar los errores que se suelen cometer al principio y que suelen dar al traste con la apertura y desmoralizar a la gente que abandona el ganzuado de este tipo de candados. El primero de ellos sería el aposicionamiento del candado a la hora de ganzuar. Los candados han de situarse con la zona donde se inserta el arco en el cuerpo abajo, es decir, así. Si colocamos el candado así, si lo colocamos con la zona donde se inserta el arco en el cuerpo arriba, es probable que fracasemos en la apertura. Si no tenemos la llave y no podemos ver dónde se inserta, si nos fijamos en los dos agujeros de desagüe, en uno de ellos se ve que se mueve el arco. Esa es la zona que debe de ir abajo. Esa es la zona de inserción del arco. ¿Por qué? ¿Por qué fallaría la apertura? Os lo muestro con este otro candado idéntico que tengo abierto. A ver si se ve. Si os fijáis, aquí está la inserción del arco en el cuerpo del candado y la barra lateral, que es la que hace que se pueda abrir o no el candado, está situada en el lado opuesto. ¿Esto qué supone? Supone que si situamos el candado al revés, a ver si consigo iluminarlo, ahí, creo que se ve. Si dejamos la barra lateral abajo, como hacemos tracción, tensión en un solo disco, muchas veces, debido a que el mecanismo es muy barato, tiene muchos desajustes, un solo disco no es capaz de hacer subir la barra lateral al cuerpo del cilindro y girar el conjunto. Sin embargo, si colocamos en esta posición el candado, con la barra lateral arriba, caerá esta por gravedad en cuanto coloquemos todas las muescas de los discos debajo de ella, y así no fallará nunca el ganzuado. Yo he intentado con varios discos hacerlo al revés y realmente falla, y es un error que se puede cometer si se desconoce. ¿De acuerdo? La zona donde se inserta el arco en el cuerpo del candado abajo, así la barra lateral cae por gravedad en las muescas de los discos. Bien, para explicar el segundo paso, he sacado el cilindro del cuerpo del candado. El cilindro es de plástico y alberga la barra lateral y el conjunto de discos. Lo voy a posicionar así. Este candado tiene 7 discos. Bien, esta sería la llave. Como veis, tiene discos. Los discos se numeran de adentro hacia afuera. Tiene discos codificados a 0, como el primero, el quinto y el séptimo. Si metemos la llave y giramos, la barra lateral caería porque todas las ranuras se alinean debajo de ella. Los discos dan un giro de 45 grados,
solo tienen ese movimiento, no giran locos, dan un giro de 45 grados y ya estarían todas las ranuras alineadas, caería la barra lateral y podríamos seguir girando para abrir el candado. Vale. La posición de partida con el candado cerrado sería esta. La barra lateral sobresale del cilindro, no se puede girar y no se puede abrir el candado. ¿Cuál es el segundo paso que damos siempre para el ganzuado de estos candados? El segundo paso sería girar todos los discos al máximo hacia la derecha. Lo hacemos con cualquier utensilio plano y esta sería la posición de partida para el ganzuado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque conseguimos dos cosas. Una, como podéis ver aquí, todos los discos que están codificados sin corte, como sería el quinto, el séptimo o el primero, quedan ya colocados. Si veis, este es el séptimo, que sería el disco frontal, y al girar a tope hacia la derecha ha quedado colocado. La ranura ha quedado debajo de la barra y ya podría caer. Y dos, conseguimos que todos los discos codificados con corte, como sería el segundo, tercero, cuarto y sexto, queden pasados aquí a la derecha. Lo vamos a ver ahora. Todas esas muescas están todas aquí, ninguna se ha quedado por el camino. Entonces el movimiento de ganzuado va a ser muy pequeño y va a ser ligero hacia la izquierda. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar a la barra lateral. No tenemos que jugar con la ganzúa trayendo y llevando los discos un giro muy amplio. Únicamente un pequeño giro hacia la izquierda. Lo vemos. Este es el disco frontal, el disco número 7, sería esta parte de aquí, de la llave, aquí. Como está codificado sin corte, se habría quedado colocado al girar todos hacia la derecha. Lo quitamos. Este es el espaciador, que no tiene ninguna influencia. Y podemos ver, a ver si se aprecia. Si no, epa. Subo un poco, creo que ahí se ve. La muesca, que corresponde al disco número 6, ha quedado un poquito desplazada hacia la derecha, está pasado a la derecha. El movimiento que habrá que hacer con la ganzúa para llevarlo a su sitio es muy leve. Sería este, clac, un ligero movimiento. Voy a dejarlos todos pasados para seguir viendo. El siguiente disco, este era el sexto, sería el quinto que está codificado sin corte. Luego nos lo debemos de encontrar justo debajo de la barra, ya estaría colocado, vamos a verlo. Quitamos este disco. Voy a ponerlos en orden aquí, porque si no luego la liaré. Quito el espaciador. Epa. Que se ha caído. Aquí. Y efectivamente, no sé si se aprecia. Voy a cambiar la luz de sitio. Ahí. Nos encontramos el disco número 5, que está codificado sin corte, nos lo encontramos ya colocado. El siguiente, el cuarto, tendría corte. Nos lo deberemos de encontrar un poco desplazado hacia la derecha, está pasado a la derecha. ¿Cuánto? Pues como, a ver, que no sé si se aprecia. Como el corte del cuarto es un poco más profundo que el del séptimo, estará un poquito más desplazado hacia la derecha. Vamos a verlo.
Quitamos el disco, quitamos el espaciador y efectivamente ahí aparece el disco número 4, que tiene un corte más profundo que este, aparece desplazado a la derecha. El movimiento de ganzuado será un poquito más largo, pero sigue siendo un movimiento muy leve, muy pocos grados hacia la izquierda hasta encontrar la barra lateral. No hay que jugar dando un gran movimiento. Siguiente corte, es igual, el mismo. Tiene la misma profundidad, luego deberíamos de encontrar el siguiente disco en la misma situación. Y ya se me ha caído ahí y efectivamente está en el mismo sitio, ya no sé dónde está el disco. El segundo tiene un corte como el séptimo, menos pronunciado. Luego deberemos de encontrarlo desplazado a la derecha, pero muy cerca de la barra lateral. Vamos a verlo. Vaya. Lo he movido. Ahí estaría a tope. Y ahí podéis ver cómo está muy cerca de la barra lateral. El movimiento de ganzuado está muy pequeño, muy pocos grados. Vamos a dejar el espaciador. Y ya por último, el primer disco, que sería este de aquí, no tiene corte, luego debería de estar debajo, debería estar ya colocado. Ahí podéis ver, creo que se aprecia, cómo estaría la barra lateral ya colocada. La barra se sostiene por el lubricante, si no se caería, como veis, se puede quitar. Bien, pues esta sería la razón por la que se llevan todos los discos a tope hacia la derecha, para conseguir primero colocar automáticamente todos los que están codificados sin corte. Eso es una gran ventaja. Y segundo, hacer que los movimientos de ganzuado para llevar cada disco a su sitio sean de un ángulo muy leve. ¿De acuerdo? Tercer paso. El tercer paso sería colocar el tensor, y hay que tener mucho cuidado en cuando colocamos el tensor, coger únicamente un disco. Si cogemos dos discos, como he cogido yo en este giro, no sé si se aprecia, lo que va a suceder es que el disco número 6 que está codificado lo tendremos sujeto a tope, estaremos haciendo tensión con él y este candado no abrirá en la vida. Importante, tanto con estas herramientas caseras como con las ganzúas comerciales, asegurarnos de que cogemos y hacemos tensión únicamente en uno de los discos, ¿de acuerdo?